Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañar la presentación de la publicación de la conferencia magistral de Julia Carabias, Medio Ambiente y Democracia, historias que se entrelazan, que ha recién salido a la luz como parte de la colección de conferencias magistrales del Instituto Nacional Electoral. En la mesa que acaba de tener lugar en este mismo recinto, donde se presentó el clásico, insustituible libro de Tocqueville, La democracia en América, se planteaba una pregunta que una y otra vez se viene formulando, y es si la democracia es solo tener elecciones libres. Y la democracia empieza por ahí. Ese es el primer requisito. Si tenemos gobiernos que no son libremente electos por la ciudadanía, pues todo el edificio democrático se derrumba, desaparece. Si ese derecho básico se arrebata a la población. Pero no solo es eso la democracia también es división de poderes, es el poder acotado y es finalmente la posibilidad de que el gobierno no solo sea electo por la mayoría, sino que pueda representar el interés común y que este interés común se construya en espacios de deliberación abierta y de decisión donde estén representadas las distintas visiones, intereses del conjunto de la sociedad, de una sociedad que es diversa, compleja, contradictoria. Desde ese punto de vista, el INE consideró importante invitar nada más y nada menos que a Julia Carabias, una de las personalidades, una bióloga, profesora universitaria, que ha dedicado su vida profesional, intelectual y también política a la defensa de los derechos del medio ambiente, de la diversidad de los ecosistemas en México, para justamente problematizar hasta dónde el medio ambiente debe ser incluido en la agenda de la democracia y preguntarnos si una verdadera democracia o una democracia que esté atendiendo a las condiciones de vida de la mayoría de la población puede darle la espalda al tema medioambiental. Y Julia fue más allá de nuestra inquietud original y nos ofreció una conferencia en la cual documenta, creo que de manera muy rica y pormenorizada, cómo el reclamo democratizador de México y la expansión real de la democratización fue el medio ambiente político donde pudo avanzar también la agenda de los derechos medioambientales. Es decir, que el ecosistema político, por decirlo así, de la democracia fue favorable a el desarrollo de instituciones, de leyes que pusieran en el centro la preservación de nuestros ecosistemas. Para el INE poder enriquecer la discusión de qué es la democracia es fundamental en estos tiempos donde se llega a minusvaluar. Y yo creo que si hay algún problema común para la humanidad de nuestros días es el deterioro de los ecosistemas y la expresión en el cambio climático, que no deja, a pesar de su gravedad, de tener negacionistas
incluso desde gobiernos muy importantes, el caso de los Estados Unidos, el caso de Brasil, por no hablar de China, que quizá no podríamos calificar o no podemos calificar como una nación democrática, de tal suerte que en nuestro tiempo el momento de las democracias, un momento complejo, es también un momento muy grave en términos de los desafíos medioambientales. Son dos temas de nuestras generaciones, del momento, de la era que vivimos, que creo que merecen ser reflexionados no de manera aislada, y ese es el propósito de la invitación a Julia Carabias. Insisto, para el INE fue muy satisfactorio poder tener la conferencia y ahora esta publicación que va a llegar a mucha más gente de la que en un primer momento pudo escuchar a la maestra Carabias. Nos acompaña también Enrique Provencio, un economista que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos intelectuales a problematizar y ayudarnos a comprender la relación entre economía y medio ambiente, algo que en nuestra profesión, los que somos economistas, pues no era común hasta hace algunos años. Lamentablemente en algunas escuelas todavía de economía seguimos estudiando la economía sin tener obligatoriamente que incluir la reflexión medioambiental. Enrique ha sido uno de los economistas pioneros en nuestro país en combatir, digamos, esa falencia, ese vacío, y él va a comentar, nos va a compartir su lectura de la conferencia de Julia Carabias, a quien yo ahora le cedo la palabra para que, ¿quién mejor que ella para poner los puntos clave de su conferencia ahora ante ustedes? Julia, muchísimas gracias una vez más. Adelante. Muchas gracias, Ciro, por la presentación, por la explicación y el contexto. Y nuevamente yo quiero agradecer al Instituto Nacional Electoral el haberme empujado primero a la invitación de aquella conferencia en la cual no era volver a decir lo mismo que decimos en otros lados ni en clase, era una reflexión que había que estar colocando nueva, porque si bien hemos analizado durante mucho tiempo todo el tema ambiental, analizarlo en el contexto de lo que significa la democracia requería una nueva elaboración. Eso me llevó entonces a hacer un análisis comparativo entre cómo ha sido la historia y la evolución de la construcción democrática en México, y pues con la experiencia en la parte de la construcción de las políticas ambientales, pues descubro claramente un entrelazamiento que es parte de este título entre la política ambiental y la democracia. Dicho de otra manera, no tendríamos las políticas ambientales que tenemos si no hubiera habido además este proceso democratizador en nuestro país. Son dos cosas que han ido de la mano. Tendríamos otro tipo de políticas ambientales quizás. Yo quiero agradecer mucho a Ciro, que me ha invitado en esto y ha estado siempre muy atento a los temas ambientales, lo cual no es fácil que desde otras perspectivas, desde otras responsabilidades, el tema lo estén empujando y abriendo, y eso es lo que necesitamos. No podemos seguir hablando del tema ambiental entre la gente que estamos trabajando y analizando el tema ambiental, porque esto no es un tema de biólogos, no de ecólogos, esto es un tema de la sociedad. Y agradezco mucho a Enrique Provencio que haya aceptado volver a la FIL, ya estuvo aquí presentando otros libros, y vino nada más para presentar porque en realidad ha sido con Enrique durante 35 años, no lo podrá negar, aunque él es mucho más joven y no parecería que estaba en la primaria, pero no. Desde hace 35 años hemos estado trabajando estos temas para ir construyendo estas políticas ambientales en lo que nos ha tocado participar. Todo mi desarrollo en esa temática ha sido de la mano con él, y yo he aprendido mucho más
de él que él de biología. Entonces, agradezco mucho este acompañamiento de la vida que hemos tenido juntos. El librito es corto y los chavos, échenselo, de verdad tardan como 1 hora y vale la pena porque les está poniendo un contexto de entrada ambiental. Es un contexto de la problemática que ustedes están heredando. Hemos hecho durante los últimos 50 años particularmente una transformación del medio ambiente, no en México, sino en el mundo y como humanidad, y una transformación que ya pasó las fronteras de la parte de la biosfera, de los recursos naturales, de la parte que la humanidad está en vinculación con la naturaleza. Ya estamos, nuestro impacto como humanidad ha transgredido esos límites y está alterándose las dinámicas y las leyes físicas, químicas de la atmósfera, de la estratosfera y, al final de cuentas, del funcionamiento del planeta. Eso, a nuestra generación, la de nuestros padres, es donde arranca todas esas transformaciones, pero es a la de ustedes y la de sus hijos que les va a tocar una situación profundamente difícil. Mientras coincidamos, ustedes y nosotros, que ya no son muchos años, todavía va a haber recursos, pero cuando ustedes tengan nuestra edad, o la mía, van a tener una situación muy difícil si no emprenden el cambio. Y son ustedes los que pueden emprender el cambio. Y esos cambios se logran emprender gracias a que tenemos en nuestro país un conjunto de instituciones, de leyes, de conocimiento. No, México no le pide nada a ningún país en términos de la generación del conocimiento, de capacidades que nos permiten hacer el cambio. Sin duda alguna, hay muchos cambios que si no lo hacemos con todos en el mundo, como en este instante se está discutiendo en la cumbre de cambio climático, no vamos a poder hacerlo. Por más que nosotros queramos hacer cambios hacia control de disminución de los gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático, no se va a poder si todos los países no le entran, porque estamos compartiendo ciertos recursos comunes. Pero luego hay otros que son locales y ese tiene que ver con la biodiversidad. En la medida que sigamos deforestando en nuestro país, que no conservemos las áreas que están destinadas estratégicamente para la conservación de la biodiversidad, que están generando el agua, que están generando los nutrientes, si no conservamos eso, vamos a acabar en situaciones como lo tiene Europa, en las que para cultivar hoy en Europa, en muchos países, tienen que comprar un paquete tecnológico que implica el fertilizante para el abono de las tierras porque ya no hay nutrientes, el control de las plagas con otro tipo de agroquímicos y luego cuando sale la flor de los cultivos tienen que traer contenedores de insectos, abren las puertas y los insectos se liberan para que polinicen esas flores. Eso es parte de los servicios ecosistémicos que nosotros tenemos en nuestro país. Tenemos procesos en los que la naturaleza está generando los nutrientes, el agua, todos los polinizadores, porque ahí están los ecosistemas. Eso no lo podemos perder, eso se está perdiendo. Pero la buena noticia es que todavía nos queda la mitad. Llevamos la mitad de mi generación para atrás. Ahora les toca a ustedes administrar la nueva mitad. Para ustedes es como muy obvio en que se puede ir a las urnas y se puede votar. Bueno, todavía a lo mejor no todos, algunos por ahí están a punto de, pero ya es una cosa que la tienen totalmente asimilada. Ya saben que en cuanto cumplan todos 18 se tienen que ir al INE y tienen que sacar su credencial porque si no, ya no me la sabía, ni en el banco reciben ya el pasaporte. Ya es una disposición que ni en el banco aceptan el pasaporte, lo único que aceptan es el INE. Entonces, cuando ustedes tengan ya la ciudadanía plena y vayan a votar, para ustedes les resulta muy fácil poder elegir a uno u otro y en la suma de los votos sale quien el pueblo decide. Sin embargo, eso a nosotros no nos tocó. Nosotros íbamos a las urnas con unas boletas tratando de poner a un candidato independiente, democrático, de izquierda, honorable, y nos daban unos plumones con una punta de este tamaño, que no cabía ni siquiera la primera inicial, y la boleta, por supuesto, se anulaba instantáneamente. Cuando hay un país convulsionado
en la época del 68, en los años 70, en donde los movimientos campesinos, los movimientos de maestros empiezan a, obviamente el movimiento estudiantil, están exigiendo mayores libertades, mayor democracia, mayor expresión, mayores capacidades de organizarse, de que sea escuchada la voz de la ciudadanía. En ese momento no había más que un candidato a la presidencia que saca el 100% de los votos, no había opción, y es donde se viene la primera reforma electoral. Eso es en los años 70, en el 77. Y ahí se empieza a construir entonces espacios que empiezan a oxigenar toda la vida pública. Perdón, si alguien tiene un celular que pueda apagar, se lo agradezco. Empiezan entonces a generarse procesos participativos, democráticos, y es justo uno de los partidos de izquierda, el PSUM en su momento, que toma la plataforma del tema ambiental dentro de la Agenda de Desarrollo Nacional. Esto es un trabajo que hicimos conjunto con mucha gente que fue empujando desde la arena política, desde los partidos de izquierda, a que el tema ambiental entrara. Entró, el gobierno abre las puertas, entra el tema en una institución que se llamó CEDUE, continúan las reformas para fortalecer la institucionalidad electoral y continúa entonces el proceso de fortalecimiento de la temática ahora, por ejemplo, legal, del marco jurídico. Entonces, cuando se hace más plural la Cámara de Diputados, ya no es una línea controlada por el Ejecutivo, la Suprema Corte y la Cámara de Diputados, ya cada poder tiene su autonomía porque la democracia lo va conquistando. Entonces, en ese contexto empieza un proceso de discusión plural y viene la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es una ley absolutamente pionera en su momento, moderna, que le dio la pauta a toda América Latina además. Después logramos otra vez una ley una reforma en el año 96, en el que se transformó profundamente la ley, pero con uno de los capítulos más importantes fue el de la participación ciudadana. Entonces entró el tema casi como una obligación a que las autoridades del sistema ambiental tuvieran que escuchar a la ciudadanía en lo que constituimos de muchos consejos consultivos en ese momento. Y todo eso se lo estaba dando el marco legal. El involucramiento de la academia como parte de las bases científicas que tenían que estar dándose para la toma de decisiones. Y se fue construyendo todo ese andamiaje que hoy lo decimos con mucha facilidad, pero que hubo que estar abriendo y abriendo puertas. El tema fundamental que tenemos ahora es que teniendo instituciones, teniendo un marco legal bastante sólido, teniendo mucho conocimiento como nunca antes, con la posibilidad de que los jóvenes estén involucrándose con ese conocimiento y utilizándolo como nadie. Antes nosotros comprábamos un libro, ni siquiera la FIL existía, teníamos que comprar un libro pedido por carta, llegaba por un barco algún día, 3 meses después, entonces ya conseguíamos el libro que era carísimo, nos comprábamos todos los alumnos para poder tener el Margalef y entonces estudiábamos todos de ahí, sacábamos copias como locos. Eso en un instante lo tienen ahorita ustedes bajado si quieren por la vía de las redes. Esa es la gran potencialidad que ustedes tienen del cambio. Sin embargo, se está bajando el presupuesto, se está sacando a la gente profesional, se están golpeando instituciones de una importancia como la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es la institución del conocimiento de la biodiversidad para la toma de decisiones. No hay una claridad de las políticas públicas, cómo vienen, se están cuestionando programas esenciales y instrumentos esenciales como el de las áreas naturales protegidas y no pasa nada. Entonces, la participación de la sociedad en estos espacios democráticos que han sido conquistados y que ustedes como jóvenes tienen que
seguir construyendo y defendiendo, ni el Instituto Nacional Electoral puede ser debilitado, ni la CONAVIO, ni todo el andamiaje jurídico, porque somos producto todos de un proceso colectivo de construcción de estas políticas. Estas políticas ni las dictó el Tratado de Libre Comercio, ni las dictaron las cumbres internacionales. Esta es una construcción, y por eso lo trato de comentar así en el libro, que vino durante todo el siglo pasado, poco a poco, con algunas personas clave, como fue en su momento Miguel Ángel de Quevedo, después nuestros grandes maestros como Arturo Gómez Pompa, José Sarucán, Gonzalo Hafter, Efraín Hernández Xolocotzin, Alfredo Barrera, nuestros grandes maestros que fueron visionarios en sus momentos y que luego vino toda una generación como Eduardo Santana, que viene de fuera y absorbe mucho de lo nuestro y nosotros aprendemos de él, y muchos que estamos tratando de abrir esos espacios. No permitan que se cierren, de ninguna manera. Hay que seguir participando, y México tiene hoy todos los esquemas que el término de las libertades, de la apertura democrática, todo existe. Esa es una conquista de décadas, aprovéchenla. Así como les hemos heredado un país muy dañado en términos de los recursos naturales, se les está heredando un país con instancias de la democracia muy fuertes, muy consolidadas. Ese es un patrimonio, defiéndanlo. Y eso ojalá y ustedes en el libro puedan tener alguna inspiración adicional sobre ello. Y nuevamente muchísimas gracias, Ciro, Enrique, por estar en esta presentación comentando y tú empujando a que esto haya ocurrido. Gracias, Julia. Aprovechando lo que decía Julia, que ahora es relativamente mucho más sencillo acceder, además de que la publicación está afuera, para quien nos está además siguiendo en la transmisión del INE, en la página del INE ya está descargable la conferencia de Julia, y a quien quiere ir al stand del INE, ahí con su teléfono simplemente leen el QR que está en unas pantallas, y cualquier conferencia magistral y cuadernillo del INE se les envía, se les descarga a sus teléfonos y también se les envía a sus correos. Así que pues estamos haciendo un esfuerzo por acercar el conocimiento y conferencias, textos tan valiosos como este de Julia Carabias, pues sobre todo, como bien lo dice ella, a los jóvenes. Enrique Provencio, gracias. Adelante, por favor. Gracias a ti, Ciro. Gracias, Julia. Buenos días. ¿Por qué un libro y una conferencia sobre la relación medio ambiente y democracia? El propio subtítulo lo dice, porque son historias que se entrelazan, son historias que se confunden, son temas que se fusionan, en algunos casos se yuxtaponen, y es parte del proceso expansivo de la democracia. Fue afortunada la coincidencia que la presentación anterior en ese salón, como lo dijo Ciro, haya sido sobre la democracia en América, de Tocqueville, un libro del siglo XIX. Y claro que si uno lee o relee ese libro, pues no va a haber un capítulo sobre la democracia y el medio ambiente, ¿no? Era un libro seminal, es cierto, y ahí en ese libro se dice que la democracia necesita procedimientos, instituciones, formas electorales. Sin eso no hay democracia. Pero ya desde entonces Tocqueville decía que la democracia es el punto de entrada para sociedades que permitan igualdad, acceso a la justicia y otros aspectos. Pero bueno, pasó el tiempo y cada vez ha quedado más claro que estas dimensiones se entrelazan por dos razones. Una, la dice Julia con toda claridad, porque muchos de los avances en la construcción de la política ambiental fueron posibles gracias a cambios democratizadores en el sistema político mexicano. Y en efecto, lo fueron no solamente en el momento en que empezó la transición democrática, o mejor dicho, en el lapso, no hubo un momento, sino que al revés, en el pasado, muchos aspectos del sistema político no democrático que vivíamos habían inhibido
el quehacer ambiental. Pero, por otro lado, y como lo dice Julia en el texto, y también lo dice Ciro Murayama en la presentación, el medio ambiente es necesariamente un tema de la democracia. Entonces es un juego en ambos sentidos. ¿Y por qué razón el medio ambiente es un tema de la democracia? Bueno, primero, porque la cuestión ambiental es sobre todo una cuestión pública, porque requiere tutelaje del Estado, porque requiere de reglas públicas para organizarse, porque supone deslindar los poderes económicos de los poderes políticos y sobre todo porque necesitan la intervención de nosotros en los procesos de deliberación pública. Y por esa razón entonces, por los dos lados, la política ambiental necesitó del desarrollo de la democracia y hoy el medio ambiente es parte de la democracia. Hay 5 aspectos. Yo preparé un comentario que para su tranquilidad no voy a leer. Hay 5 aspectos donde se entrelazan. El primero es el de los derechos. El medio ambiente es hoy sobre todo ejercicio de derechos ambientales. No estaban reconocidos. Todavía no están reconocidos plenamente, por cierto. Pero en este proceso de desarrollo democrático, el reconocimiento de los derechos ambientales fue clave. Segundo, ya lo dijo Julia, en la participación y deliberación pública, en la incidencia en las políticas. En tercer lugar, en el acceso a la información. Toda deliberación requiere información de calidad, información accesible, que se proteja nuestro derecho a la información y la transparencia ambiental. En este asunto, por cierto, el medio ambiente fue un poco por delante de los otros temas e incluso de la regulación del derecho a la información. Un cuarto aspecto es el de la justicia ambiental, el del acceso y el reclamo para que se cumplan los derechos, el de la exigibilidad de los derechos. Y uno quinto, ya lo damos por obvio, ¿verdad? El de la manifestación, el del ejercicio de las libertades, el ejercicio de esa garantía individual de la manifestación por el medio ambiente. No sé si vieron algunos a la entrada de la feria que había una manifestación de un grupo de personas que están haciendo un reclamo por algunos de tantos problemas de la costa de Jalisco, sobre todo en la zona de Vallarta. Fíjense ustedes, sobre todo el grupo de jóvenes que está aquí, que eso que es cotidiano, que eso que es evidente, era inexistente. Ilegal. Y además ilegal. Y lo era a tal grado que en una de las páginas del libro, Julia menciona una manifestación ambiental. Y uno dice ahora, ¿cuenta de qué? Pues eso ocurre todos los días en todos lados, ¿verdad? Pues fíjense que no. Y recuerda en particular una manifestación a la que convocó un ecólogo, Arturo Gómez Pompa, ¿no? La manifestación Gómez Pompa, para protestar por la colonización tan atrabiliaria del trópico húmedo mexicano. ¿En qué era? En particular, 75, Euspanapa. Ahora, una manifestación ambiental en 1975 merecía un registro bibliográfico. No existía. Bueno, fíjense, estoy resumiendo las cosas, pero al menos en esos 5 aspectos hay un juego de ida y vuelta en ambas dimensiones. Por eso creo que es tan importante que el INES haya invitado a Julia a dar esta conferencia como parte de estas historias, temas de la democracia, y creo que merece reconocimiento esta iniciativa y en particular pues que ahora esté publicada y tengamos el texto a la mano. ¿Cómo podemos ver el libro? Muy fácil. Dice Julia, es un libro chico. Bueno, es un libro rico. Es un libro de fácil lectura, es cierto, pero de mucho aprendizaje. Plantea Julia primero el contexto de la crisis global que estamos viendo, el medio ambiente, y ahí habla de cómo en esta época, pues cada vez más llamada la época de la era del antropoceno,
este contexto de crisis ambiental está afectando sobre todo al bienestar. Ese es el tema central. Recordemos la definición que de la democracia da la propia Constitución, y hoy no podemos hablar de democracia al margen del bienestar. Y el contexto entonces es la primera sección sobre la democracia y sobre el ambiente en la época del Antropoceno. Yo por eso digo que el libro pudo haberse llamado también el Antropoceno y la democracia, o la democracia en la era del Antropoceno, porque creo que es muy importante. Luego, segundo, el cuerpo central del libro es el recorrido que hace Julia sobre la evolución de las políticas ambientales y todos esos cambios en las instituciones, las reglas, los derechos, la participación, la justicia, la información, principalmente así, y la relación con el conocimiento en diferentes etapas. Y ella habla de 8 etapas. A mí me sorprendió el número que pone. Primero de 1917 al 34. ¿Y por qué del 17? Porque fue crucial, ¿no?, que la Constitución incluyera en el artículo 27 constitucional las bases de lo que luego fue la política ambiental, ¿no?, el acceso a los recursos naturales. Cualquiera puede decir, bueno, y de hecho Julia y todos lo hemos dicho, la política ambiental formalmente apareció hasta 1971, hace ya casi 50 años, pero en los hechos estaban haciendo políticas implícitas de medio ambiente. Y por eso creo que es correcto que Julia haya empezado en 1917 al 34, luego habla del 34 al 40 por la importancia que tuvo la política cardenista, sobre todo en parques nacionales y lo forestal. Luego se brinca del 40 al 60, donde hubo muchos retrocesos. Atención con los retrocesos, al final los voy a decir, no todo lo ganado está ganado para siempre, ¿no? El gran avance cardenista tuvo también muchos problemas, por cierto, porque se distribuyeron muchas tierras a ejidos en zonas forestales que rápidamente se deforestaron porque se consideraban terrenos ociosos, ¿no? Pero luego el gran avance cardenista en algunos aspectos pues tuvo un retroceso sobre todo en los años 50, luego marca del 60 a los 70 y ahí se va por décadas hasta la actualidad. Entonces, una forma de ver el libro es hacer como una matriz. En la columna ponen ustedes los periodos y en los renglones ponen estos temas de los que estoy hablando: las instituciones, la información, la participación, el acceso a la justicia, y luego las casillas las vamos llenando por los grandes cambios que hubo en la época, ¿no? Es como casi se puede leer como hipertexto, se puede leer como palimpsesto, se puede leer como matriz, y lo que tenemos es un extraordinario resumen, pero con una novedad. Ya había habido, hay muchos temas donde se habla hay muchos textos donde se habla de temas particulares, la participación, la denuncia ambiental, pero esta visión de conjunto sobre la relación sobre instituciones democráticas y medio ambiente es una novedad. Le habíamos entrado por pedacitos, por partes, pero creo que eso es justamente una novedad muy, muy importante. Sería muy largo de relatar aquí cuáles son esos grandes cambios y cómo se fueron dando. Para eso está el libro en PDF en la página del INE y para eso lo pueden llevar ahora y leerlo. Pero a mí me llama en particular la atención la sección final del libro que dice riesgos de retrocesos. ¿Y por qué hay riesgos de retrocesos en este momento? Voy a dedicarme unos minutos a mencionar 5 grandes riesgos que estamos viendo en el mundo, no nada más en México, en el mundo, sobre los riesgos de retrocesos. El primero de ellos, de hecho ya lo mencionó, de hecho los dos, Ciro y Julia, es que se empieza a notar, muy paradójico, ¿verdad? Porque estamos viviendo una época de gran auge en la movilización ambiental global, 2019 en particular, el momento Greta, ¿no? Nunca había habido tanto interés, sobre todo de jóvenes, en la cuestión ambiental. Nada más que llamo la atención sobre lo siguiente: también hubo un gran auge ambiental en 2006 y también hubo un gran auge ambiental en 1992. ¿Y saben qué? No quiero ser escéptico, pero eso va por ciclos. Y después del pico del ciclo, se cae. Y entonces no demos por hecho que lo que estamos viendo ahorita en 2019 en el mundo va a quedar para siempre. No, hay luego retrocesos.
y esos retrocesos cuestan mucho. Pero más allá de ese auge que se está viviendo ahora, hay un problemón. En muchas partes del mundo se está perdiendo atención al medio ambiente, la prioridad ambiental está perdiendo. ¿Por qué está perdiendo? Una de las razones es el negacionismo que dijo Ciro. Pero fíjense, hay algo más, hay una especie como de rechazo a ciertos valores, a ciertos cambios en la apreciación de la importancia de proteger el medio ambiente. Es paradójico porque a la vez hay mucha movilización. ¿Y de dónde viene esa resistencia? No es nada más una resistencia a datos y a información científica. Es una resistencia al gran cambio de valores que se viene viendo, que modifica nuestra autopercepción y nuestra visión sobre nuestro papel en el mundo y nuestra relación con la naturaleza y el tema de los derechos. Y ese rechazo a veces es virulento, a veces es como, sí, a veces es hasta violento, tratando de negar que debamos hacer tantos esfuerzos por la protección del entorno. Por un lado hay ignorancia de las evidencias científicas que nos muestran que hay una crisis ambiental, pero por otro lado hay también una resistencia cultural al cambio, a ese cambio civilizatorio. Por eso el tema es tan complejo. Así que no es nada más el odioso rechazo de Trump a la Convención de Cambio Climático o el menosprecio de Bolsonaro a la deforestación en la Amazonía, y síganle sumando porque hay muchos gobiernos que están en ese plan. Y ese gran problema tienen crisis a las negociaciones multilaterales, que es el segundo punto que quiero tocar. La democracia y el medio ambiente no pasan solamente por el plano nacional, pasan por Naciones Unidas y pasan por el plano global. Y lo que habíamos visto como la solución para entendernos en el mundo, que son las relaciones multilaterales a través de los organismos de Naciones Unidas, se encuentra cuestionada y se encuentra cuestionada a fondo. No es otra vez nada más que un gobierno se salga de la UNESCO, que un gobierno se salga de la Conferencia de Cambio Climático. Y algunos lo dicen y van y lo dicen en la Asamblea General de Naciones Unidas. Debemos privilegiar las relaciones bilaterales, dicen algunos. Bueno, ese es un segundo riesgo crucial, porque los principales problemas ambientales globales o se van a resolver de forma multilateral o no se van a resolver. Y poco a poco ese gran riesgo está amenazando entonces con convertirse también en un rezago. Hay mucho que explorar alrededor de esta relación entre negacionismo, crisis del multilateralismo, pero no hay tiempo. Sin embargo, hay una consecuencia directa, que es que ambas posiciones no son solamente de extrema derecha, están apareciendo a lo largo del espectro político. Es difícil entenderlo, ¿y saben por qué? Porque el gran impulso al ambientalismo en el mundo sí tuvo una matriz socialdemócrata, no socialista. Con el tiempo nos dimos cuenta que la crisis ambiental de los países exsocialistas era, en la mayor parte de los casos, peor que la del capitalismo. No era un problema, no es un problema del espectro, de dónde se ubica uno en el espectro, es un problema mucho más general. Pero tanto desde la izquierda como desde la derecha hay un problema, que es que hay mucha resistencia a la intervención ciudadana, a las organizaciones ciudadanas, que fueron, por cierto, pioneras de la política ambiental. Y eso puede tener consecuencias muy ingratas, porque desde el principio la cuestión ambiental se ha asumido como un trabajo de corresponsabilidad, impulsado desde la sociedad, pero que debe ser tutelado por los gobiernos. Y esa interacción dio lugar a principios de política internacional, el famoso principio 10 de la Declaración de Río, que privilegia el acceso a la información, la participación y el derecho a intervenir, y eso también está bajo cuestionamiento. Actualmente el marco se llama el Acuerdo de Iguazú,
que trae todos estos compromisos detallados. Cuarto riesgo, es muy delicado a mi juicio, que es que mucho de lo ganado en términos de fortalecimiento de las instituciones se puede perder porque hay una crisis del financiamiento del medio ambiente. Aquí en México lo estamos viendo por la crisis del gasto público, terrible. El gasto público ha caído casi 65% en términos reales en los últimos 5 años y entre 2019 y 2020, con lo recién aprobado, cerca de 30%. Y si la acción ambiental no se sostiene con recursos, lo que va a ocurrir es que se va a quedar huérfana y que va a quedar dependiendo de lo que uno pueda hacer. Estas y otras amenazas se abordan en el texto y la lectura de conjunto que Julia hace nos va a ayudar también a proteger lo que hemos ganado, a ir más rápido en lo que hemos ido lentos y sobre todo hacerlo en un contexto de fortalecimiento democrático. 2 palabras para terminar. Primero, el INE nos convocó a hacer esto y yo me siento no solamente obligado, sino con el derecho a decir que hay que proteger al Instituto Nacional Electoral como organismo autónomo, garante, defensor de la democracia. Afectar al INE, a la institución, a sus componentes, es un riesgo que no nos podemos permitir. No es algo que para lo que estemos en este momento en el país. Y por tanto digo con toda franqueza, parte de este trabajo debe ser la defensa de las instituciones electorales y del INE. Y por último, una palabra. La autora, Julia, ustedes la conocen, no tengo mucho que agregar, pero a pesar de tantos reconocimientos que ha recibido últimamente, la medalla Belisario Domínguez, el doctorado honoris causa de la UNAM, su ingreso al Colegio Nacional, no las tiene tan fácil consigo para poder hacer su trabajo. Doy fe de su compromiso, doy fe de su honestidad y de su comportamiento intachable como investigadora, activista, académica y promotora de políticas. Y por todo ello me da mucho gusto que cuente ahora con una publicación más que ojalá todos puedan verlo pronto y sobre todo utilizarlo para el trabajo de medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. El único recurso escaso en este momento es el tiempo. Nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Preguntaré, antes de darle 3 minutos a Julia la palabra, si alguien quiere hacer uso de la palabra, les pediría que pudieran ser medio minuto, 1 minuto máximo. Hay 2 peticiones. Adelante, y ahora usted. Tiene una atrás. ¿Usted, señora? Sí, y ahora usted, perdón. Seré muy breve, yo voy a hablar del tema de las abejas. ¿Se oye perfecto? Sí. Que aquí con el tema con las abejas, Julia, yo creo que es un factor primordial. Las abejas, sin las abejas morimos. Yo me dedico a ellas hace 40 años y estoy viendo que hay un despoblamiento impresionante en México. Entonces, son nuestras aliadas las abejas. Si se van las abejas, nos morimos nosotros. Quisiera saber qué hay contra los plaguicidas, contra Monsanto, contra Bayer, que son los principales problemas. La verdad es que el problema del medio ambiente es que nos enfrentamos con el dinero, con los intereses. Ese es el problema. No es tanto la cultura, no es tanto la ignorancia, son los grandes capitales del mundo que quieren envenenarnos y ahí ¿qué hacemos? Te lo dejo. Gracias. Le pasa el micrófono aquí adelante, por favor, al señor que tiene delante. Hay una gran ventaja en nuestro tiempo. Tenemos el diagnóstico a nivel planetario y sabemos lo que está pasando. A diferencia de lo que sucedió en la Mesopotamia, creo que lo leí en Stanley Miller. No sabía que estaban deforestando y esa fue la causa. Aquí tenemos los mayas también, fue una crisis probablemente ambiental. Ahorita es la gran ventaja, tenemos el diagnóstico. Hay que hacer difusión de este conocimiento para que los jóvenes actúen, ¿sí? Si no hay dinero, tenemos pensamiento. Una de las cuestiones que nos está es la creencia y no la ciencia, y no el pensamiento. Somos seres pensantes, también creyentes, pero la creencia es personal. El pensamiento es universal, pretende ser universal. Hay una cuestión
las universidades se han vuelto especialidades. Entonces, hay que volver al pensamiento universal. Hay que conservar las selvas de la zona maya. Gracias. Un joven allá atrás y con eso cerramos, por favor. Le pasa el micrófono aquí. Aquí lo entrego. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta va a ser muy concreta. ¿Se han tomado las decisiones correctas en nuestro país para evitar una catástrofe en materia medioambiental? Gracias. Julia, por favor. Un poco en el orden, y muy brevemente, porque este auditorio tiene que ser ocupado para el siguiente. En la cantidad de información que tenemos es una información que tenemos que poner al servicio de la toma de decisiones, pero no están los hilos conductores para hacerlo. No existen los espacios adecuados para que haya una responsabilidad en la toma de decisiones de haber escuchado la información científica obligadamente. O sea, no tomar en cuenta esa información científica que existe es también una irresponsabilidad absoluta. No es un tema, las abejas afortunadamente ahorita son tan carismáticas que nos está preocupando, es a lo que me refería con todos los insectos, y con eso podemos ver todo el eslabón que cuando uno está extrayendo del ecosistema por distintas causas, se va descomponiendo, es un relojito y si le vamos quitando un tornillo, pues todo se va descomponiendo, lo tenemos que entender de esa manera. El joven que participó, no estamos teniendo las políticas adecuadas. Creo que el tema de la política ambiental, como ojalá y lo puedas leer, ha ido creciendo, evolucionando, fortaleciéndose, va teniendo baches, pero el deterioro va mucho más rápido y entonces no estamos a la altura de la necesidad de correr para enfrentarlo. Por eso son ustedes los que tienen que acelerar el motor, tienen que poner primera y ir con todo. Y obligar al gobierno, obligar a los científicos, obligar a los que tenemos una experiencia a plantearles a ustedes opciones, pero ustedes son los que tienen que ejecutarlas. Yo creo que no estamos teniendo no estamos respondiendo a los retos para dejar un mejor futuro. Yo creo que muchos de estos temas tenemos que seguirlos analizando. Este tema precisamente entre la ciencia y la toma de decisión es algo que al Colegio Nacional, además, le interesa mucho poner la ciencia, la cultura al servicio de la sociedad, precisamente para que vaya generando una masa crítica hacia la toma de decisiones. Muy pronto arrancarán nuevamente las actividades del año que viene el colegio y vamos a tener 3 muy al inicio. Una de ellas, a mí me gustaría, Enrique, agarremos el tema de la multilateralidad. ¿Cuál es la bronca de la multilateralidad en general, pero en materia ambiental, cómo está siendo uno de estos frenos, ¿no? Analicemos cómo toda la base del conocimiento científico se está atorando y no pasa a la toma de decisiones, que serían 2 de los planteamientos que ustedes nos están haciendo ahorita, ¿no? Y una tercera cosa que vamos a armar muy pronto, que no lo pudimos armar este año porque nos desbordó, es queremos hacer un foro de jóvenes para ver cómo la están viendo ustedes, qué es lo que necesitan, dónde pueden participar, dónde están las lagunas que no les está permitiendo meter la primera y salir corriendo, ¿no? Entonces, los convocamos al colegio a que nos sigan por streaming, que nos sigan los que puedan estar allí yendo, y muchos de ustedes serán también invitados para ser ponentes, participantes, y les agradezco mucho que hayan estado aquí y por encima de todo, INE, Ciro, muchísimas gracias por haber abierto estas puertas y INE para siempre. Gracias. Gracias, Julia. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes. Días todavía. Gracias, gracias.